Algo que mucha gente defiende hoy en día y lo ve como una moda es la hermetización. Soy Sandro Parodi y esto es mucho que decir. Episodio número 12. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de que, y usted lo debe haber visto o capaz no se dé cuenta, cuando en este mundo que supuestamente debería ser el más comunicado, quieres saber sobre una persona o sobre una empresa, pues, ¿quién te atiende por lo general? El contact center. O te dicen escribe. No, escribe, te ponen así, escribe. Escribe a un correo que jamás, capaz, nunca nadie lo leerá. A un contact center que sirve de escudo o de blindaje para que ellos a su vez hagan un reporte y un correo, si es que lo hacen, donde traduzcan bajo su propio sesgo y bajo su propia escasa cultura o formación lo que tú quieres decir a la empresa. Pero entonces en esta barrera, en esta muralla eh, que se llama contact center, se queda la gran, digamos, el gran mensaje de respuesta que quiere dar la audiencia o que quieren dar los clientes también. Entonces, un contact center, si bien es una herramienta muy importante y muy valiosa y útil, puede llegar a ser también un enorme estorbo. Los contact centers que voy viendo, lamentablemente la mayoría, son un enorme estorbo. Y son, de alguna manera, nos hacen sentir que la empresa pues está en su mundo, en su hermético mundo. Me ha tocado con bancos. Bancos que, por ejemplo, se dedican a llamarte a recordarte el vencimiento de un préstamo que ya pagaste, ¿no? O que no está vencido. Entonces, ¿para qué te llaman? Entonces, eso ya es un hostigamiento. Pero no lo cambian, siguen e insisten. ¿Por qué razón? Porque eso lo ve el contact center. Y cuando finalmente la empresa se entera, como en estos casos, en este caso que les comento, pues te dice que no les interesa. Ah, ya, perfecto, lo lamentamos y seguimos adelante. O sea, ellos están de acuerdo con esta política. ¿Por qué? Porque viven en un mundo cerrado donde solamente se guían de estadísticas, se guían de focus group, se guían de lo que les dicen sus asesores y de las cifras y de los números y de las ventas. Y cuando estas caen, simplemente le tratan de encontrar otra explicación. Pero digamos, el vector importante, caliente, que es la clientela, pues no les interesa. O lo descuidan, o les han hecho creer que no es importante. Fíjense cómo qué difícil es poder escalar y ser atendido por una persona que trabaje en una compañía. Entonces uno mismo dice, quiero hablar con el emisor. No, él no atiende a la gente. O sea, es un dios. Pertenece a la nobleza. No, él no puede tener contacto, ensuciarse contigo, ¿no? Entonces, y de hecho, fíjense que muchas empresas ni siquiera sabemos cuál es el número real. Uno tiene que investigar y descubres que la empresa tenía un número, una central telefónica, pero no aparece en la página web. No aparece por ningún lado. Y hoy por hoy encima estamos con que ya no tenemos las páginas blancas. ¿Recuerdan las páginas blancas? Donde ponías ahí el nombre de la empresa y lo buscabas, ¿no? Y llamabas. Y bueno, y te atendía una central y pasabas y te comunicabas. No, ahora ya no existe eso. Todo es secreto. Todo es confidencial. Y peor todavía, con esta maldita costumbre que han adoptado producto de esta moda, diría, de la pandemia. ¿Ah? No me refiero al tema de la pandemia COVID-19 a nivel de salud, me refiero de la pandemia a nivel de las costumbres que vinieron con ello, como por ejemplo el, entre comillas, teletrabajo, donde tienes a gente que en vez de que esté sentado en un escritorio
en el local de la empresa laborando, pues está echado en su cama o en una tina, en un jacuzzi o en la playa. ¿Mm? Y desde ahí, bueno, despacha, ve su laptop de lo más feliz, de lo más tranquilo. Y eso, estos son los que trabajan. Los que no trabajan simplemente cobran y se acabó. ¿No? Y sí, se han dado un montón de casos. Hasta en el Congreso los hemos visto. Es terrible, tremendo. Entonces, fíjense acá en este caso, cómo cuando uno quiere hablar directamente con alguien que trabaja en una empresa, no es tan fácil, no puede llegar. ¿Por qué? Porque ya no están allí. Por eso es que a partir del tema de la pandemia en adelante, inclusive cuando supuestamente ya deben haber regresado, tienes muchos anexos que nadie contesta. A partir de ese entonces, ustedes se fijarán ahora, encuentras muchas empresas que ya no tienen teléfono. Por ahí como que encuentras unos números móviles, pero ya no hay donde te puedas comunicar directamente. Debería, pero no hay. ¿No? Entonces, y es una suerte de WhatsApps o de redes de WhatsApp que vaya tú que la conozcas, podrías no saberlo. Simplemente para los que conocen, los que saben y entre ellos nuevamente volvemos al tema del hermetismo. ¿No? Entonces, eh, hoy por hoy los contactos sociales son muy importantes para poder lograr establecer los números reales de una firma y poder expandirte. No es tan fácil. Hoy por hoy, por ejemplo, inclusive el correo electrónico, a partir de 1996 que crecí, se hablaba ya del famoso spam, cuando enviabas un mensaje y que no le agradaba al que lo recibía, decía, es de publicidad no deseada, etcétera, etcétera. Abusaron de ese tema y ya hoy por hoy prácticamente ese sistema está extinto. Si es que logras finalmente enviar, pues no va a llegar a donde tú quieres llegar, o ni siquiera lo van a abrir, o ni siquiera van a utilizar el correo electrónico, ¿no? Entonces, eh, esos factores, esos vicios, digamos, o esa bulla en la comunicación ha generado también ese problema muy grave, que no se pueda uno adecuadamente comunicar y que muchas empresas tienden a ser herméticas. Puedes nunca enterarte. Ellos pueden tener lo que justamente están necesitando, pero no hay forma que puedas llegar a esa persona que es prácticamente inalcanzable. Esto es mucho que decir. Soy Sandro Parodi.